bites my skin. Headed to the sequoias, where the giant stands so tall. In this journey, I find solace upon for my Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hoy comienza la quinta etapa del viaje por los Estados Unidos, que hicimos entre febrero y marzo de 2024. Como contamos en el vídeo anterior, pasamos la noche en Barstow y salimos hacia nuestra siguiente parada. El Gran Cañón del Colorado. ¿Lo quieren conocer? Bueno, vamos. Desde Barstow, tomamos la Interestatal 40 hacia el este. Llegamos a Needles, donde pasamos del estado de California al de Arizona. Paramos a almorzar en Seligman, sobre la mítica Ruta 66 y llegamos hasta Williams, otro pueblito que es la puerta al Gran Cañón. Desde ahí, giramos al norte por la AZ64N, y pasando por Tusayan, llegamos al Grand Canyon National Park. Driving down the open road, the winter wind bites my skin. Headed to the sequoias, where the giant stands so tall. In this journey, I find solace upon for my weary soul, seeking inspiration, like a flame that won't be extinguished. Snowflakes falling gently, painting the landscape pure white. The road ahead is treacherous, yet I won't back down. Rocky Mountains. Driving down the highway, wind blowing through my hair. Sunshine on my face, not a worry or a care. Country radio playing, singing along so free. Miles passing by, chasing dreams and memories. Rolling hills and big blue skies, what a sight to see. Seligman es un pueblito muy pintoresco, que recuerda mucho a la película Cars, y donde en sus calles, pueden ver varios de sus personajes. También les dejamos una imagen del pueblo con nieve. Un recuerdo de nuestro viaje anterior. En Seligman paramos a comer en Rocky Café. Un lugar con un ambiente típico de los años 60 y justamente al lado de una recreación de un viejo pueblo del lejano oeste. No es muy barato, pero muchos platos se pueden compartir. With the engines roar and the music's sweet embrace, our souls are set free on this road trip chase. On a road trip, we set off through the snow to the Midwest where the cold winds blow. Just me and you, chasing dreams in our eyes under winter skies. To the Midwest where the cold winds blow. Just me and you, chasing dreams in our eyes under winter skies. To the Midwest where the cold winds blow. Just me and you, chasing dreams in our eyes under winter skies. With the stars as our guide. Through the plains, endless fields of Hawaii, passing by towns that sleep through the night. The road stretches on as we sing our songs with the radio playing all night long. Oh, these long and winding roads we roam through the heartland to find our way back home. With the wind in our hair and the snow on the ground, we'll keep driving till our love is found. You entertain, you sit there. Tears
Water's dry, river runs deep, secrets to keep, echoes of my voice where the wild sleep. Grand Canyon, I know you well. Your whisper. Ya dentro del parque, nos alojamos en el Yavapai Lodge, un complejo de infinitos edificios con cabañas, muy cerca del centro de visitantes. You set me free, rock was so high, touching the sky. Una vez acomodados, fuimos hasta el Mather Point, el mirador más cercano, y esto fue lo que vimos. Esta vez estuvimos 3 noches, porque la vez anterior una tormenta de nieve casi nos arruina la visita. Fue una buena decisión, porque el segundo día amaneció con una imprevista nevada. A pesar de la nieve, decidimos dejar nuestro auto y tomar uno de los buses gratuitos de la línea azul, que nos llevó a la parada de transferencia con la línea roja y de ahí a Hermit's Rest. El parque se puede recorrer en vehículo propio o con los shuttles gratuitos. Hay varias líneas que hacen distintos recorridos, partiendo del centro de visitantes. La línea azul hace un recorrido hacia el oeste, hasta la estación de transferencia con la línea roja, hacia Hermit's Rest. Este tramo de la línea roja no se puede hacer con vehículo propio entre marzo y noviembre. En la línea azul también se pueden hacer tramos caminando, ya que las paradas no están lejos unas de otras. También existe la línea naranja, que circula por los alrededores del centro de visitantes, y la línea violeta que sale del parque hasta, o desde, Tusayan, pero hay épocas en la que no opera. La línea roja tiene 9 paradas a la ida y solo 3 a la vuelta. Se pueden bajar y hacer caminatas de una parada a otra o esperando el siguiente bus, que pasa cada 15 minutos aproximadamente. Como en los parques anteriores que visitamos, les recomiendo visitar la web oficial, para saber cómo está el clima y los caminos, los recorridos de los buses gratuitos, senderos habilitados, etc. Como pueden ver, no se veía nada. Había desaparecido el cañón. Por suerte al mediodía se empezó a despejar y pudimos ver algo, a pesar de que empezó a nevar de abajo hacia arriba. Por la tarde, el clima había cambiado totalmente y no quedaban rastros de la nieve. Así de variable puede ser el clima y por eso recomendamos quedarse al menos 2 noches. El tercer día, volvimos a subir al auto para llegar a Desert View, el último mirador, que se encuentra a 37 kilómetros del centro de visitantes. Si no tienen vehículo, pueden contratar excursiones en bus. En Desert View está la torre de vigilancia de 20 metros de altura. La torre se terminó en 1932 y se puede entrar para ver pinturas indígenas y subir hasta lo más alto, donde tiene unas excelentes vistas del cañón.
leaving all my worries behind, not a single care. Got my baby by my side, singing songs loud and clear on this long highway. We got nothing to fear. Passing by small... Terminado el paseo, volvimos a descansar, pero antes pasamos a conocer Tusayan, un pueblo a 10 kilómetros del parque, donde muchos deciden alojarse y donde también hay lugares de todo tipo para comer. As we go from dawn until night on this long highway, everything feels so right. Oh, Route 66, take us on this journey so sweet. Y así terminó nuestra visita al Gran Cañón, un lugar absolutamente maravilloso. Al día siguiente partiríamos hacia Kanab, en Utah, pero en el camino conoceríamos dos lugares increíbles que le mostraremos en el próximo video. El Cañón del Antílope y Horseshoe Bend. Nos vemos.